Hola a todos, buenas noches. Les brindamos un cordial saludo por parte del capítulo de SCPC Ecuador. Bienvenidos a la serie de webinars que vamos a dictar en el transcurso de los siguientes meses. El objetivo de estos webinars es transmisión del conocimiento. Nos vamos a enfocar en compartir los conocimientos de cada uno de los diferentes expositores para que ustedes puedan ampliar conocimientos en ciertas áreas o reforzar también sus conocimientos. El día de hoy vamos a iniciar con el primer webinar, que es una introducción a los recubrimientos industriales, en el cual se van a introducir a los recubrimientos industriales y a la corrosión, ¿sí? En el cual se van a topar varios temas, un poco de manera superficial para aprovechar el tiempo. Sin embargo, pido a todos que si tienen alguna pregunta o alguna duda o desean comentarnos algo en base a sus experiencias, por favor levanten la mano, nosotros les vamos a dar voz y puedan compartir sus opiniones, preguntas o cualquier otro tipo de información, ¿sí? Con esto damos inicio al webinar y bienvenidos a todos. Esperamos que sea de su agrado. Ok, bueno, primero vamos a iniciar con el tema sobre qué es la corrosión. Vamos a tener una pequeña introducción, la cual nos indica, ¿no?, que en términos generales la corrosión es un proceso de degradación de los distintos tipos de materiales. El proceso de corrosión surge como en vidrio, plástico, maderas, concretos, aceros. Entonces no se restringe a algún tipo de material específico, ¿no? Es un proceso natural que cuando nosotros exponemos la mayoría de materiales que se han producido a condiciones atmosféricas, a condiciones salinas, a lluvias ácidas, van a sufrir un proceso de deterioración, el cual es conocido como corrosión. Básicamente es la pérdida de material y la expulsión de energía hacia el medio ambiente. Para este webinar nos vamos a enfocar en la corrosión en metales, ¿sí? Tenemos que para producir metales, empezando desde su forma natural, es necesario inyectar cierta cantidad de energía. Entonces, esto es cuando nosotros tenemos con las menas de hierro y hacemos las fundiciones, todas las aleaciones para generar los aceros, por ejemplo. Nosotros tenemos que inyectar una gran cantidad de energía, en este caso calor, para que se fundan los materiales y posteriormente tener la aleación completa, ¿sí? Tenemos el ejemplo del acero que se forma con hierro y carbono, pero cuando lo ponemos en contacto con el medio ambiente, este tiende a perder su forma de acero y se convierte nuevamente en polvo de hierro y carbono. Entonces tenemos las dos fotografías en la parte inferior, en la cual nos indican la fundición en la cual se está poniendo todos los componentes para crear un acero, las aleaciones, y aquí ya tenemos el elemento, ¿sí? Una vez que sale de la fundición. Una vez que esto se encuentra en contacto con el medio ambiente, este tiende a deteriorarse y expulsar su energía. Y entonces esto es el fenómeno de corrosión. Para que se genere el fenómeno de corrosión existen 4 elementos principales. Es decir, que si nosotros podemos aislar a uno de estos 4 elementos, el proceso no se generará. En todo caso, también podemos retrasar al proceso de corrosión. El primer elemento es un metal inestable termodinámicamente, es decir, que sufra variaciones al someterlo al calor, que se contraiga o se dilate. El segundo elemento que nosotros tenemos es un conductor de iones, conocido como el ánodo. A continuación tenemos un electrolito, que es una solución acuosa conductora. Finalmente, un receptor de electrones o un cátodo. En la figura que se encuentra en la parte inferior, en la parte izquierda podemos ver, ¿no?, lo que tenemos: el ánodo, el electrolito, en este caso que funciona es el agua, y también tenemos el cátodo. El metal inestable sería el ánodo y el cátodo. En el gráfico de la derecha nosotros podemos observar que en el ánodo siempre va a iniciar el proceso de corrosión, el proceso de desgaste del metal. Entonces aquí se genera una transferencia de energía, en lo cual siempre el ánodo va a ser el metal menos noble y el que pierda su sección. Y el cátodo es el metal más noble, el cual no va a perder sección, ¿no?
tenemos que los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo. Importancia de control de la corrosión. La corrosión puede conducirse a fallas en infraestructura en diferentes tipos de plantas. Tenemos las industrias que son referentes al petróleo, industrias químicas, industrias navales, toda la parte de barcos, toda la parte hidroeléctrica y en diferentes industrias, ¿no? Donde nosotros vamos a tener, en este caso estamos hablando de sustratos metálicos. Eh, si nosotros no prevenimos y no damos un control a nuestros diferentes elementos mecánicos, estos van a sufrir un deterioro que puede ser muy rápido, ¿sí? Entonces, si nosotros estimamos que nuestra máquina o nuestro elemento metálico tenga un tiempo de duración, por ejemplo, de unos 10 años, pero nosotros al no tener un control de corrosión, posiblemente este tiempo se reduzca a unos 2 años, ¿sí? En el cual empieza a atacar y el metal empieza a perder sección. Permítame un segundo que tengo una pregunta de un compañero. Dice, ¿escuchan el audio? Por favor, ¿me pueden confirmar si es que estamos escuchando el audio? Porque un compañero nos pregunta si se escucha el audio. Leo nos dice que sí, tal vez alguien más está con algún problema. Sí, sí se escucha el audio. Eh, David, creo que si puedes, por favor, revísale la conexión. Ok, vamos, sí. Entonces nos indica, ¿no? La corrosión puede conducir a fallas en las diferentes infraestructuras. En algunas formas de corrosión casi no es visible la pérdida de peso o la degradación del material. Entonces esto genera y hace que perdón. No tengo prendido. ¿Qué pasó? Perdón, problemas técnicos. Ya, entonces estábamos viendo, ¿no? Que en algunas formas de la corrosión casi no es visible la pérdida que se genera en estos elementos. Por ejemplo, dentro de tuberías, muchas veces nosotros tenemos las tuberías recubiertas por fuera, nosotros las vemos brillantes e incluso dentro de nuestros planes de mantenimiento la observamos, ¿no? Hacemos medición de espesores de recubrimiento y todo marcha bien. Sin embargo, en la parte interior nosotros no sabemos cómo se encuentra, ¿sí? De igual manera sucede en otros tipos de elementos. Por ejemplo, en la figura de la derecha tenemos un generador. Entonces, en muchas de las ocasiones, los generadores y los mantenimientos que se los hace son solamente en las partes externas. Sin embargo, toda la parte interna está sufriendo un proceso de degradación. Igual aquí tenemos las hélices de un barco y transformadores en la parte eléctrica. Los factores que influencian en el proceso de corrosión principalmente son 6 factores, ¿sí? Primero tenemos el material. Depende de la composición química de la aleación del cual fue formado, la estructura cristalina y las condiciones de la superficie. Es decir, por ejemplo, tenemos más de 350 tipos de aceros y de diferentes aleaciones. Entonces, no porque sea un acero quiere decir que se va a degradar con la misma velocidad de lo que se degrade otro, ¿sí? Entonces, todo depende de los porcentajes que tengan, por ejemplo, de níquel, de cromo, dependiendo de las aleaciones con las que nosotros estemos trabajando. Tenemos los ambientes químicos, todos los factores químicos que lo rodean al sustrato. Si estamos hablando en diferentes tipos de plantas de refinación, por ejemplo, de petróleo, en plantas donde se generan químicos, entonces vamos a estar exponiendo a nuestro sistema de recubrimientos o a nuestros metales a diferentes ataques de químicos. También tenemos esfuerzos sometidos, los esfuerzos a los cuales está sometido el recubrimiento y el sustrato. Esto es muy importante considerar cuando nosotros diseñamos sistemas de recubrimientos. La elección de nuestra pintura con la cual nosotros vamos a proteger nuestros sustratos es muy importante, porque todo esto debemos seleccionar para lo cual va a trabajar nuestro elemento. Por ejemplo, si nuestro elemento va a estar ubicado en una zona de la costa y en esta zona de la costa sufre caídas de temperatura drásticas, entonces va a sufrir un proceso de compresión y de dilatación, ¿sí?
el cual puede ser un poco exagerado comparándole con el proceso que puede darse en un lugar como la sierra o en una montaña. Entonces, de esto nos puede afectar mucho la flexibilidad que tenga nuestro tipo de recubrimiento que estamos utilizando. En las geometrías también nos afecta. Tenemos tipos de geometrías con las cuales se diseñaron el sustrato. A veces nuestras geometrías de diseño no tienen drenajes. Sí, en muchas obras, por ejemplo, en las vigas, el agua queda empozada. Entonces, todo esto que se empoza, a veces se empozan químicos, otro tipo de contaminantes, acelera el proceso de corrosión en ciertos puntos de los sustratos metálicos, generando a un futuro fallas prematuras. Las temperaturas también son otro factor el cual influencia mucho, ¿sí? Cuando las temperaturas son elevadas, esto acelera el proceso de corrosión y de igual manera cuando las temperaturas son muy bajas, es un factor que acelera el proceso de corrosión. Y finalmente tenemos el tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo varía mucho, todo depende si está, por ejemplo, nuestro elemento dentro de una instalación o está sometido a la intemperie. Entonces, todos estos factores influencian en nuestro proceso de corrosión. Vamos a ver, tenemos un buenas noches si se escucha. Ok. Ya. En esta diapositiva nosotros vamos a ver la importancia de por qué estudiar la corrosión, ¿no? Tenemos algunos accidentes causados por los efectos de la corrosión. Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos corrosión fue la causa de la ruptura de tubería que provocó el derrame de petróleo, ¿sí? Entonces podemos observar a las personas que están limpiando, se generó un derrame. Fatiga por corrosión, causa del accidente con el M10 de FedEx, miren. También tenemos fatiga por corrosión. Explosión por corrosión, esta es una planta de Holcim. Ah, no, esta es una planta química, perdón. Entonces, se generó una fisura en los cordones de soldadura y esto fue, después de los estudios, indicaron que fue debido a la corrosión. Sí, entonces aquí no soportó la presión la que aguantaba y explotó. Tenemos, por ejemplo, este otro que salió en las noticias. La causa del accidente de Carboneras fue la corrosión de una soldadura, ¿sí? La tolva de Holcim que mató a 5 operarios, llevaba 25 años sin revisar. Entonces, estas en una planta cementera estaban realizando trabajos y la estructura falló, donde se encontraban algunas personas, se rompió, como indica aquí, no fue por corrosión en cordón de soldadura, la gente cayó y murió. Tenemos accidente mortal en una tracción mecánica en la feria de Ohio. Fue causado por la corrosión acumulada según el fabricante. De igual manera, en los juegos, en las estructuras metálicas que tenían en los juegos, eh, se asume también que en los cordones de soldadura empezó alguna falla y esto generó que se desprenda la canasta. Entonces salieron suspendidos en el aire las personas. Finalmente, también tenemos para la zona de Ecuador, ¿no? Nos dice por qué hay un derrame de petróleo por semana en Ecuador. Entonces, esto es un reportaje de la BBC. Nos dice en Ecuador todo estaba listo para celebrar la Semana del Ambiente a principios de junio, pero irónicamente el último día de mayo, el trabajo, ¿no? Al Ministerio del Ambiente le generó un gran problema. Nuevo y viejo conocido a la vez, otro derrame de petróleo en uno de los principales oleoductos del país. ¿Sí? Entonces se estima que en Ecuador por semana existe un derrame de petróleo. Entonces, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda tenemos una fotografía del guía turístico Paul Zambrano, hacía un tour por el río Napo cuando se encontró con la mancha. Entonces estamos contaminando el río, que muchas de las veces es agua que alimenta a muchas de las comunidades, en este caso en el oriente ecuatoriano, e incluso a las poblaciones. A la derecha tenemos la corrosión, fue la causa del 28% del total de derrames de crudo en Ecuador entre el 2000 y 2010. Miren, este es un tema muy importante. El 28% de derrames se debe a corrosión. Muchas veces las personas cuando están escuchando sobre derrames o que hizo una explosión en una planta, en una refinería, siempre relacionan esto a temas de soldadura, por ejemplo. Entonces dicen, estaba mal soldado, no se ejecutaron los ensayos de soldadura correctos, pero no se dan cuenta que atrás de eso hay otro problema, ¿no? Que es el problema, la mala preparación de superficies, específicamente en este tipo de zonas. Entonces, nosotros al tener una mala preparación de superficie, lógicamente después va a fallar el recubrimiento prematuramente y lo cual conduce a fallas por corrosión. Entonces, la corrosión nos puede generar fisuras en nuestro material,
lo cual conduce a este tipo de problemas que tenemos aquí. Los costos de la corrosión, ¿sí? La corrosión a nivel mundial es algo que genera, es un problema que genera pérdidas millonarias a todos los gobiernos, desde empresas privadas, empresas públicas, todos tienen problemas de corrosión y todos sufren pérdidas por corrosión, ¿no? Entonces tenemos aquí, miren, más de 26.000 millones de pesos pierde la industria colombiana debido a la corrosión de materiales, ¿sí? Esto es de Universidad Colombia. Se ha demostrado que la corrosión puede generar millones de dólares en pérdidas anuales, miren. En Estados Unidos se pierde 276 billones de dólares, que representa el 4% del PIB, todo en pérdidas de corrosión. En Perú las pérdidas ascienden a los 1.200 millones de dólares, lo cual representa el 8% de su PIB, del Producto Interno Bruto. En Colombia las pérdidas ascienden a más de 26.000 millones de pesos, que también representa el 4% del PIB. Entonces, como ustedes ven, nosotros al no tener controles, sea a través de recubrimientos de protección, sea a través de protección catódica, estamos generando pérdidas, ¿no? Miren lo que dice aquí abajo. Existe un cálculo que hizo Estados Unidos en 1998 que establece que los 138 billones de dólares de pérdidas que se registraron ese año, el 21.5% de estas pérdidas fueron daños en transporte, ¿no? Aviones, barcos, autos. El 16% fue en infraestructura, vías ferroviarias, puertos, aeropuertos, ductos de gas, y el 12.8% en producción y manufactura. Explotación, exploración de petróleo y gas, agricultura, procesamiento de alimentos y electrónica. Entonces es altísimo los 131 billones de dólares de pérdidas que se generan actualmente. Sí, en el caso de los países de Latinoamérica no está muy desarrollado este tipo de estudios. Me parece que Chile y México son los pioneros que están haciendo ya este tipo de estudios. Le sigue Perú, también está evaluando y están sacando datos reales para hacer un llamado de atención, ¿no? A todas las empresas estatales, a todas las empresas privadas, de la cantidad de dinero que se está perdiendo. Y no solo es cuestión de dinero, sino el tema también viene la parte ambiental, viene la seguridad física de los trabajadores, como ustedes pudieron ver en el accidente de Holcim murieron personas, la parte ambiental, todos los derrames, todo lo que se puede botar hacia el medio ambiente, sustancias peligrosas. Entonces es importante este tema. ¿Cómo evitar estas pérdidas millonarias a los dueños de facilidades e instalaciones? ¿Sí? Entonces aquí hemos seleccionado algunos pequeños consejos y algunas metodologías que se pueden utilizar para que nosotros podamos evitar este tipo de pérdidas, ¿no? Primero es la selección de sistemas de protección adecuados. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, recubrimientos o sistemas de protección catódica. Nos dice, muchos de los casos el propietario incluso no conoce el tiempo de vida que tendrá su recubrimiento. Des en cuenta de esto. En muchas especificaciones de proyectos que se ha tenido la oportunidad de revisar e incluso de ejecutar, ¿no? Muchas de las veces el dueño de la especificación, el cliente final, ni siquiera conoce cuánto va a durar el recubrimiento que están aplicando. Es decir, pueden solicitarles a ustedes, miren, para un tanque, un sistema tricapa, generalmente que son un inorgánico de zinc, un epóxico y un poliuretano. Entonces, pero muchas de las veces el cliente ni siquiera sabe cuánto le va a durar y genera mantenimientos innecesarios, ¿sí? Mal programados, por ejemplo. También tenemos correctos procesos para tratar las superficies nuevas y de mantenimiento, ¿no? Entonces aquí también influye mucho en qué tipo de preparación superficial nosotros vamos a dar a nuestros sustratos o a recubrimientos antiguos que estemos dando mantenimiento, porque de esto depende el tiempo de vida útil que vamos a tener en el sistema de recubrimientos. Se estima que el 95% de fallas en recubrimientos, del 90 al 95% de fallas, son debido a una mala preparación superficial o una mala limpieza. Por ejemplo, no se limpian lo que son contaminaciones como aceites, siliconas, polvos, tierras, ¿sí? No se generan los debidos perfiles de anclaje, perfiles superficiales. No se utilizan los métodos adecuados para realizar la preparación superficial. Como tercer punto tenemos un correcto control QA/QC
¿sí? Control de calidad y aseguramiento de calidad en todo el proceso de mantenimiento o nuevas instalaciones. Entonces aquí juega un papel muy importante lo que son generalmente los inspectores de recubrimientos industriales, ¿sí? Entonces ellos se encargan de realizar todo el proceso de levantamiento, desde antes de la preparación superficial hasta incluso cuando se está curando la pintura, ¿sí? Entonces es importante que se dé un control de calidad para nosotros poder evaluar cada etapa y tener la seguridad de que se ha seguido todo lo que nos ha indicado la especificación y en muchos de los casos las recomendaciones de los fabricantes. Tenemos también la evaluación previa a los mantenimientos planificados, ahorro, aquí se genera un ahorro en lo que son mantenimientos innecesarios. Por ejemplo, miren, muchas veces nosotros, y aquí viene el primer problema mencionado, ¿no? Que mucho de la gente no sabe cuánto le debería durar su sistema de recubrimiento. Miren, hay casos de barcos que se los trata bien, se hace la correcta preparación superficial, se aplican los debidos los debidos procesos de aplicación, se debe un control completo. Entonces los mantenimientos se los genera alrededor de los 5 años, ¿sí? De 3 a 5 años debe durar un sistema de recubrimiento para hacer un mantenimiento en barcos. Y en muchos lugares estos mantenimientos se los realiza cada año, por ejemplo. Entonces son mantenimientos innecesarios que son a causa de malas preparaciones superficiales, malas selecciones de recubrimientos e incluso un inadecuado control durante la ejecución del proyecto. Otro caso típico, por ejemplo, nosotros tenemos lo que son mantenimientos en tanques atmosféricos, ¿sí? Muchos de los casos, los recubrimientos que tienen estos tanques, específicamente la parte interna, que es la que más cuidado se la toma, están en perfectas condiciones. Sin embargo, en los planes de mantenimiento de muchas entidades petroleras, te dicen, cada 5 años nosotros vamos a lavar el tanque, vamos a hacer el levantamiento de información, vamos a granadar, pelar, sacar todo el recubrimiento y aplicar un nuevo sistema, ¿sí? Entonces, des en cuenta muchas de las veces estos tipos de mantenimiento son innecesarios, porque aquí cuando entra el inspector de recubrimientos, evalúa lo que son resistencias de solvente, pruebas de adherencia, pruebas de impacto, y todas las pruebas votan positivo. Entonces, el recubrimiento aún puede cumplir quizás otros 5 años o quizás otros 3 años de vida útil, ¿sí? Entonces, no es necesario que nosotros realicemos todo el proceso de granadado y pintado, por ejemplo. Los trabajos deberían ser realizados por empresas calificadas en el área. Muchas de las veces es importante que la empresa bueno, en todas las veces, no hablando de la parte industrial, es importante que la empresa que nosotros seleccionemos para que genere este tipo de procedimientos tenga experiencia en el área, que sepa acerca sobre control de espesores en húmedo, que tenga conocimiento acerca de condiciones ambientales para que nuestro recubrimiento cure y cumpla el 100% de sus funciones, ¿sí? Los problemas con nosotros contratar empresas que no tengan experiencia o que no tengan personal calificado para desarrollar este tipo de actividades son que nuestro sistema en el cual estamos invirtiendo, hablando de recubrimientos, no va a durar lo que se pronostica. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos un sistema de altísimo desempeño que está programado a durar 20 años para el primer mantenimiento, ¿sí? Entonces, este sistema de 20 años, quizás por mala aplicación, por mala preparación superficial o por mal control durante todo el proceso, simplemente nos va a durar 3 años. O quizás a los 4 años empieza ya a atizarse el recubrimiento, empiezan a haber desprendimientos, aparecen ampodas, aparecen fisuramientos. Entonces, esos son los riesgos, ¿no? Cuando nosotros optamos por empresas que no tengan experiencia o que cuenten con personal calificado. En todo caso, si nosotros en muchos proyectos se opta por la parte económica, buscamos algo un poco más económico, pero siempre tratar de tener asesorías externas, ¿sí? Quizás no necesariamente por inspectores de recubrimientos específicamente, pero existen personales de control de calidad, aseguramiento de calidad, que también tienen experiencia en estos temas. Finalmente, tenemos apoyarnos en gremios o empresas calificadas para la revisión y actualización constante de los procedimientos y o especificaciones. Este es otro tema muy especial también. Acuérdense que en este tipo de tecnologías, en la parte industrial, siempre estamos en un constante desarrollo. Entonces, siempre se están actualizando lo que son las normativas, métodos de inspección, criterios de evaluación. Por esto es importante que nos apoyemos en gremios, en diferentes normativas y en lo que nosotros podamos, ¿no? En guías técnicas para mantener actualizados nuestros procesos.
¿Para qué vamos a hacer esto? Con esto nosotros logramos ahorros económicos y una eficiencia mejor en lo que son el desarrollo de nuestros planes de mantenimiento. Tenemos lo que es la protección de la corrosión a través de recubrimientos protectores. Vamos a citar cuáles son las ventajas de la protección de nuestros sustratos. Como primer punto se ha mencionado asegurar y en ciertos casos aumenta el tiempo de vida máximo de un equipo nuevo, ¿sí? Entonces aquí nosotros en muchos de los casos compramos equipos que están programados, por ejemplo, nosotros estamos estimando tener un tiempo de duración de 10 años, como mencioné anteriormente, pero de repente al año empieza a sufrir desprendimientos de pintura por las vibraciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces muchas de las veces o es porque no se eligió un recubrimiento que tenga la flexibilidad o la resistencia a la vibración de vida, podría ser uno de los problemas, ¿no? Entonces aquí viene que nosotros nos aseguremos que nuestro recubrimiento que estamos eligiendo sea óptimo para lo que nosotros requerimos. Como segundo punto tenemos la conservación de un equipo existente a través de mantenimientos preventivos. Esto es muy importante. En las industrias que más se utilizan recubrimientos de protección son las industrias relacionadas con el acero y el concreto, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, nosotros a través de mantenimientos preventivos, podemos llevar al acero incluso a decir a una vida casi ilimitada, ¿sí? Entonces, nuestro acero nos podría durar más de 100 años, quizás 150 años o mucho más, si nosotros llevamos planes de mantenimientos preventivos adecuados. Proteger o mejorar la calidad de un producto para mantener o mejorar su competitividad. Entonces, muchas de las veces también la parte estética es muy importante. Por ejemplo, los acabados, que sea brilloso, que sea liso, muchas de las veces mate. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder vender nuestros productos de una mejor manera, ¿sí? Que tenga mayor competitividad, como dice ahí. Evitar interrupciones costosas por paras de producción en plantas de procesos químicas, refinerías, manufactura. Esto es otro tema importante. Muchas de las veces cuando nosotros no hacemos no seleccionamos el debido recubrimiento que se aplica a nuestra necesidad, no se realiza la preparación superficial adecuada, entonces nos toca parar muchas veces plantas para hacer cambio de elementos mecánicos. Hablando, por ejemplo, vamos a imaginarnos en las plantas los techos, las planchas de zinc que se colocan, planchas metálicas. Entonces, nosotros podríamos prolongar el tiempo de vida de este tipo de elementos a través del uso de recubrimientos, ¿sí? Recubrimientos especiales que cumplan esta función. Entonces evitamos cercar el área, evitamos parar nuestra maquinaria, evitamos sacar procesos de licitación muy seguidos, muy frecuentes para hacer, por ejemplo, hablando del techo, el cambio de las planchas. En siguiente punto tenemos reducir o eliminar pérdidas de productos valiosas por posibles fugas o derrames que no se detectan a tiempo. Entonces, como vimos, ¿no? En la parte de los accidentes generados por corrosión, muchas de las veces estas pérdidas pueden afectar al medio ambiente, también pueden afectar a la integridad de nuestros trabajadores, a la integridad humana. Otros casos también se pueden derramar sustancias valiosas, ¿sí? Sus productos químicos, por ejemplo, hay fugas y de algún compuesto en alguna planta que genere compuestos químicos para la venta. Entonces, por falta de mantenimientos este tipo de fadas pueden generar pérdidas económicas para la empresa. Tenemos también reducir los peligros hacia la vida humana con problemas relacionados a la corrosión. Entonces, como habíamos visto, tenemos explosión de recipientes a presión o sistemas de tubería, derrames de líquidos altamente contaminantes, fuga de gases explosivos. También hay muchos casos, por ejemplo, en refinerías, que no se detecta a tiempo y se generan fisuras en las cuales conducen a fuga de gases, ¿no? Entonces apareció alguien que, por ejemplo, estaba fumando o se generó algún tipo de chispa y vuela toda la planta. Tenemos también expulsión de vapores químicos, derrames de ácidos, etc. ¿Qué son los recubrimientos de protección? ¿Sí? Los recubrimientos de protección son formados por varios compuestos químicos, en muchos de los casos también tienen compuestos físicos, los cuales nos sirven para brindar ciertas cualidades especiales a los productos finalizados, ¿sí?
Entre estas cualidades, por ejemplo, tenemos cualidades anticorrosivas, decorativas, por ejemplo, muchas veces control contra el fuego, antifuego, impermeabilizantes, resistentes a la abrasión, resistentes al calor, antiadherentes y muchas funciones más. Entonces, los recubrimientos tienen diferentes funciones, no todos son iguales. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, brindar protección contra la radiación UV, protección contra el agua o la fricción, entonces tenemos un tipo de recubrimiento. Si queremos brindar, por ejemplo, protección contra químicos, contra el agua, tenemos que usar otro tipo de recubrimiento, ¿sí? Entonces hay que asesorarnos con los fabricantes de recubrimientos o con personas con experiencia para nosotros poder seleccionar la pintura adecuada a lo que nosotros necesitamos, al requerimiento. Tenemos que los principales tipos de recubrimientos, en manera general, sí, son los arquitectónicos e industriales. Los recubrimientos arquitectónicos, la función principal es brindar estética, sí, es la parte estética, mientras la parte industrial, los recubrimientos industriales cumplen diversas funciones como las citadas anteriormente. Los recubrimientos varían dependiendo el tipo de recubrimiento que nosotros utilicemos, ¿sí? Existen recubrimientos que pueden tener uno o múltiples componentes. Esto depende del tipo de compuestos que éste tenga. Entonces, por ejemplo, tenemos recubrimientos monocomponentes que solamente son un componente, como su nombre lo indica. Hay recubrimientos que tienen dos componentes, tres componentes. Entonces, en la hoja de los fabricantes, la hoja técnica, generalmente nos indican cómo son las proporciones de la mezcla que se deben llevar, ¿sí? Todo esto lleva, por ejemplo, a veces nos indican en volumen líquido cuántas partes de un componente debemos poner en relación al otro componente. Es muy importante nosotros capacitar y también nosotros conocer las propiedades físicas y químicas que tienen los compuestos que vamos a aplicar a fin de que este recubrimiento que hemos seleccionado cure al 100% y dure el tiempo de vida que nosotros estimamos. En las imágenes que tenemos aquí, por ejemplo, la imagen izquierda es una paleta de colores de recubrimientos arquitectónicos, ¿sí? Y en la parte de la derecha tenemos una tabla de colores RAL. En lo que son recubrimientos industriales, la codificación RAL es un código numérico que se asigna a las tonalidades y es una manera como se trata de homogenizar entre las diferentes casas fabricantes de pintura las tonalidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el color, el rojo más intenso, RAL 3020, posiblemente en marcas como pinturas Sherwin-Williams tengan una tonalidad, mientras vamos a poner, por ejemplo, pinturas Carboline, pinturas Chroma, puedan variar un poco la tonalidad, ¿sí? Sin embargo, pueden cumplir con el RAL 3020. Entonces, todo depende de la forma en que se compone la pintura y cómo se la crea. Evaluación previa del sustrato, ¿sí? Puede ser nuevo o mantenimiento, vamos a ver. Entonces, aquí en el proceso de aplicación de recubrimientos existen ciertas etapas que nosotros debemos cumplir. Esencialmente, un proyecto de recubrimientos industriales tiene 5 etapas principales, ¿sí? La primera que es la evaluación previa del sustrato, la segunda que es la preparación superficial del sustrato, la tercera es la aplicación del recubrimiento en sí, la cuarta es el curado del recubrimiento y la quinta es el proceso de inspección que conlleva todas estas 4 etapas anteriores, ¿sí? Entonces, cada una de estas etapas tiene diferentes puntos a consideración y son muy importantes para los procesos de recubrimientos. La primera es la evaluación previa del sustrato, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es lo primero que se debe hacer es evaluar el sustrato. En caso de ser nuevo, se debe identificar los lugares de difícil acceso, por ejemplo, las diversas geometrías que sean difíciles para que los pintores puedan acceder. Muchas de las veces el pintor se le complica en ciertas posiciones meter la pistola y deja sin recubrimiento. Entonces nosotros debemos identificar para elegir la mejor manera cómo vamos a recubrir esas áreas. Debemos identificar, por ejemplo, los pernos, las áreas de soldadura, filos y bordes, agujeros, en el caso de existir delaminaciones del metal, salpicaduras de soldadura. Entonces, todo esto, esta etapa conlleva la inspección previa en lo que son metales nuevos. En el caso de hablar de un mantenimiento, vamos a hacer un mantenimiento a un recubrimiento antiguo. De igual manera, nosotros debemos hacer un proceso de inspección previa, ¿sí? Este proceso de inspección previa es para identificar, por ejemplo,
defectología del recubrimiento, cráteres, ampodas, fisuras, pieles de cocodrilo, lugares donde ya no existe el recubrimiento. Entonces, con esto nosotros tenemos una idea de cómo es el estado actual de nuestro sustrato y con esto podemos elaborar un plan de inspección y un plan de ataque para poder contemplar esto, ¿no? Aparte de la preparación superficial, que es el siguiente punto, después de haber hecho la inspección previa, ¿sí? Tenemos diversos métodos para realizar lo que es la preparación superficial. Tenemos métodos manuales, mecánicos, métodos automáticos, semiautomáticos, métodos que utilizan abrasivos que se disparan a presión, métodos que utilizan agua a muy alta presión, ¿sí? Entonces, cada uno tiene una función y va a brindar un desempeño diferente, ¿no? No es lo mismo que nosotros, por ejemplo, preparemos la superficie lijando a compararlo con el desempeño que nos va a dar si blasteamos, granadamos una superficie, ¿sí? El objetivo principal de la preparación superficial en los metales, bueno, tiene dos objetivos principales. El primero es generar la limpieza, sí, la limpieza superficial, y el otro es generar rugosidad en el metal para que el recubrimiento se adhiera mejor. Entonces, los recubrimientos generalmente tienen tres maneras de adherencia. La primera es una adherencia mecánica, ¿sí? La cual nosotros tratamos de lograr a través de la preparación superficial, generando rugosidad. También tenemos adherencia química y una adherencia electrostática. Entonces, muchos de los recubrimientos juegan entre estas. Algunos dan mayor adherencia mecánica y menor adherencia química. Otros tienen mayor adherencia química y poca mecánica. Otros muy buena electrostática. Entonces hay diversas maneras de que el recubrimiento se adhiera al sustrato, ¿sí? Tenemos aquí que alrededor de un 80%, bueno, yo les dije que era un 90-95% de fallas en los sistemas de recubrimientos es debido a una mala preparación superficial, ¿sí? Entonces esto limita el tiempo de vida útil de nuestra inversión. Entonces, por ejemplo, aquí les vamos a poner un caso y un llamado de atención. ¿Que de qué me sirve a mí seleccionar un sistema de recubrimientos de alto desempeño si mi preparación superficial va a ser muy pobre? Entonces hay muchos casos, por ejemplo, les voy a poner el caso de las pinturas ignífugas, las pinturas antifuego. Son pinturas de muy alto desempeño. Entonces, en las hojas técnicas estas les indican que ustedes deben generar, por ejemplo, por lo menos una preparación, un granadado comercial. Sin embargo, en muchos de los casos se coloca esta pintura que fue colocada sobre una preparación manual mecánica, un lijado, e incluso muchas de las veces ni siquiera se lijó el metal, no se limpió el metal y se aplicó un anticorrosivo normal, y encima de eso nosotros ponemos nuestro recubrimiento intumescente ignífugo, que tiene altos costos de por sí, ¿no? Entonces de aquí muy, muy seguro, en unos 2, 3 años, quizás este recubrimiento se va a empezar a caer, y no necesariamente el intumescente, ¿no? Se cae desde la parte de abajo, desde lo que estaba el anticorrosivo, el epóxico, porque no seleccionamos una adecuada preparación superficial. Miren aquí algo muy interesante que nos indica, nos dice, un sistema de recubrimientos que sea aplicado sobre una superficie preparada correctamente puede durar incluso hasta 20 años para su primer mantenimiento. Entonces, des en cuenta de eso, ¿no? Si nosotros llevamos todos los controles necesarios, seleccionamos adecuadamente nuestro sistema de pintura, hacemos los controles debidos, nuestro sistema de pintura puede llegar a durar incluso 20 años antes del primer mantenimiento. Claro que esto depende también del tipo de pintura que estamos aplicando, ¿no? Y del sistema que ya hemos seleccionado. Aquí tenemos un gráfico, el gráfico de la izquierda nos dice solventes industriales. Entonces existen diferentes tipos de solventes, ¿sí? Detergentes, ácidos, aceitosos, que nos sirven para nosotros poder limpiar, bueno, no aceitosos, perdón, que nos sirven para poder limpiar las superficies. En la parte de la derecha, por ejemplo, tenemos una pistola de agujas. Es muy común usada en la parte naval. Esta golpea con las agujas, golpea y va desprendiendo las cascarillas de óxido. Tenemos aquí una polidora portátil, una moladora con una grata. Tenemos este equipo de aquí que se llama Bristol Blaster, que es un proceso mecánico, ¿sí? Funciona eléctricamente o también es neumático. Pero este equipo de aquí nos genera perfiles superficiales similares a lo que son superficies granadadas, ¿sí?
Tenemos los cepillos metálicos y espátulas. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una amplia gama. Todo depende del tipo de proyecto en el cual nosotros nos encontramos, de nuestra elección, del grado económico que tengamos, disponibilidad económica, disponibilidad de tiempo, accesibilidad. Entonces existen muchos factores que nosotros debemos considerar para seleccionar nuestro método de preparación adecuado. Aquí tenemos otras imágenes, por ejemplo, tenemos lo que es el granadado en húmedo, ¿sí? El granadado aquí en húmedo. Tenemos la cortina, por ejemplo, aquí en esta fotografía de la izquierda se genera una cortina de agua y por el centro va la granada, que es un abrasivo mineral. La granada puede ser mineral, puede ser metálica, puede ser vidrio, plástico, entonces existen diferentes tipos de granada que se utilizan. También tenemos los métodos de granadado húmedo en los cuales se mezcla en la punta, entonces sale una mezcla de agua con granada a presión, ¿sí? Y aquí tenemos otro también que está disparando granada más agua. Entonces el granadado húmedo es utilizar granada más agua. Tenemos el granadado seco, ¿sí? En el cual se dispara presión, aire a presión, entonces esto también con abrasivo. Generalmente la presión en la punta va de 100 a 120 psi. Una de las ventajas del granadado en húmedo frente al granadado en seco es la contaminación. No se genera mucho polvo. Pero en cambio, una de las desventajas que tiene el granadado húmedo es que nosotros al aplicar agua se genera una capa de óxido instantáneo. Es decir, tenemos que utilizar inhibidores de corrosión. Estos inhibidores de corrosión son compuestos químicos que nosotros mezclamos con el agua que vamos a disparar, ¿sí? Lo mismo sucede en el water jetting. Esto a fin de que no se oxide la superficie, para nosotros poder aplicar el recubrimiento. Pero no todos los recubrimientos son compatibles con estos inhibidores de corrosión, ¿sí? Entonces es una de las desventajas que tendría el granadado húmedo. Tenemos la parte aquí de proceso de chorro con agua de alta presión o de baja presión, conocido como water jetting en inglés. Tenemos aquí, miren, está disparando el señor agua a presión. Y aquí también están pelando lo que es el piso, ¿no? La parte del piso de un barco, me parece. Aquí tenemos que están pelando tuberías. Entonces, estos procesos de agua se utilizan generalmente en lugares donde no se permite chispa, donde existe un alto riesgo de explosión. Sin embargo, tenemos que considerar que en este procesos de chorro de agua no existe el uso de un abrasivo. Por ende, no se genera un perfil, una rugosidad, si no tenemos un perfil de anclaje. Entonces, este estaría restringido para lo que son procesos de mantenimiento. En el gráfico de la derecha, por ejemplo, tenemos métodos no convencionales, no muy comunes. Sí, tenemos lo que es aplicación de fuego en el sustrato. Entonces, esto se trata de quemamos a la pintura existente para después pelarla con, por ejemplo, una espátula, una moladora. También tenemos los nuevos métodos que son tecnología láser, por ejemplo, para quitar la oxidación. De igual manera, esto está restringido, ¿no? Esto está restringido para mantenimientos, ya que no genera un perfil de anclaje. A continuación de que hemos preparado la superficie de nuestros sustratos, viene la etapa de aplicación de recubrimientos en metales. Entonces, tenemos que una vez que se ha procedido con la preparación, se retiró todo lo que son suciedades, se generó el correcto perfil de anclaje, entonces vamos a proceder con la aplicación del recubrimiento. Nos dice una adecuada aplicación y correcta selección del método de aplicación, entonces también afecta en el tiempo de vida útil que vamos a tener en nuestro sistema de recubrimientos. Entonces, ¿por qué esto va a afectar en el tiempo de vida? Porque, por ejemplo, no es lo mismo aplicar nosotros un recubrimiento con una pistola de aire convencional, ¿sí? Que aplicar con un equipo airless. Porque la pistola de aire convencional, el sistema convencional está diseñado para dar bajos espesores, para dar acabados. Es por eso que se lo utiliza en la industria automotriz. Mientras que el sistema airless tiene altas etapas de deposición. Entonces generamos espesores más gruesos, ¿no? Más altos, espesores en seco de película. Por ejemplo, aquí viene el caso muy común que cuando nosotros estamos viendo generalmente mantenimientos en puentes, mantenimientos en estructuras secundarias, entonces vemos a la persona aplicando con compresor.
Está el señor, el maestro, el pintor, lógicamente sin conocimiento, que está aplicando tranquilamente con su compresor y ve que le quede bonito, ¿no? Pero él no tiene conocimiento de si el espesor es el adecuado o el espesor que nosotros estemos aplicando va a cumplir el tiempo necesario que nosotros deseamos. Es por eso que cuando se aplica con compresor en muchas partes industriales, ya a los 6 meses, un año, dependiendo el ataque, el ambiente corrosivo en el cual estemos sometidos, empieza ya a aparecer tonalidades de oxidación amarillentas, empieza a dorar óxido y después empiezan procesos degenerativos del material. A través de una correcta aplicación se puede evitar varios defectos, ¿sí? Tanto visuales como estructurales que pueden afectar al desempeño para el cual fue diseñado. Entonces aquí también viene la parte que nuestros pintores deben estar capacitados o por lo menos tener el conocimiento básico de qué es lo que nos están aplicando para poder evaluar posibles defectos que nosotros tengamos. Por ejemplo, tenemos pieles de naranja o acabamos de pintar y se generaron ampollas. ¿Por qué se generó una ampolla? Encontramos pinholes en recubrimientos, por ejemplo, del tipo inorgánico de zinc, galvanizados. Entonces, nosotros podemos solventar este tipo de problemas a través de cierto tipo y buena selección de métodos de aplicación. También se puede controlar el consumo de pintura en el momento de la aplicación, evitando gastos innecesarios por sobreespesores o reprocesos. Entonces, ¿a quién no le ha pasado muchas veces que nosotros tenemos un reproceso casi de toda la estructura porque quizás no hubo la adherencia adecuada, quizás el espesor no fue el adecuado y por algún motivo empezó a aparecer oxidación temprana y nos toca volver a pelar y volver a pintar? O muchas de las veces incluso los pintores simplemente le piden a la persona encargada, al supervisor, por favor, quiero más pintura, más pintura, más pintura, y nosotros no llevamos controles del consumo que estamos teniendo, ¿no? Y decimos, pero ¿por qué estamos teniendo tanto consumo de pintura? Según yo, el fabricante me indicó que yo solo voy a necesitar 3 galones, 4 galones, sin embargo, yo debo utilizando ya 8 galones. Entonces, esto es porque no se controlan los espesores en húmedo. Y muchas de las veces por mala aplicación se sobredimensiona los espesores. O también puede estar muy bajo, lo cual no cubre todo el metal y deja picos sin pintura, lo cual genera oxidación instantánea. En esta diapositiva de aquí nosotros tenemos los rodidos para aplicaciones especializadas, ¿sí? Existen varios tipos de rodidos, los cuales tienen texturas, tienen diferentes tipos de pelos, ¿sí? Las pelusas son diferentes para, por ejemplo, epóxicos, vamos a aplicar poliuretanos, queremos texturizar, vamos a aplicar en pisos, vamos a aplicar un epóxico en un piso. Entonces, dependiendo de la aplicación y el producto que nosotros vamos a utilizar, vamos a seleccionar nuestro recubrimiento. Tenemos la brocha, que es algo similar, igual los pelitos, las cerdas de la brocha también pueden verse afectadas o la duración, también dependiendo del recubrimiento que vamos a utilizar. En la parte inferior tenemos aplicación de pintura en polvo a través de aplicación electrostática. Entonces aquí estamos aplicando pintura en polvo. Entonces aquí viene algo interesante que muchas personas al escuchar recubrimientos, pinturas, se les viene a la cabeza solamente pinturas líquidas. Sin embargo, existen pinturas en polvo, existen cauchos, existe metalizado, que es metal, diluir el metal con calor para aplicarlo. Entonces hay varios tipos de recubrimientos y no necesariamente tienen que ser líquidos. Tenemos en la sección inferior también equipos airless neumáticos, equipos airless eléctricos y el famoso equipo de pintura convencional. Entonces esto es lo que les estaba hablando con anterioridad, ¿no? Los dos de la izquierda son los equipos airless que tienen altas tasas de deposición y son utilizados en proyectos grandes, ¿no? Donde el metraje que se va a pintar es considerable o que se requiere aplicar espesores gruesos. Mientras que aquí el sistema de pintura convencional es donde nosotros no necesitamos un espesor grueso, por ejemplo, o los elementos son pequeños, no se requiere una alta tasa de deposición, ¿sí? Eso referente a esta sección. Finalmente tenemos el curado del recubrimiento. Entonces, acuérdense en que íbamos, ¿no? Primero era la inspección previa, después la preparación superficial, aplicación del recubrimiento y el curado del recubrimiento. Entonces, el recubrimiento que ha alcanzado el 100% de sus propiedades físicas y químicas está listo para entrar en funcionamiento, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo,
pintamos y no dejamos que el recubrimiento cure y lo ponemos ya en funcionamiento, este no va a tener el tiempo de vida útil que nosotros estimamos. Entonces, muchas veces nosotros cometemos el error que topamos al tacto con la mano y decimos, bueno, el recubrimiento está seco, está listo. Sin embargo, no nos fijamos en los tiempos que nos indica el fabricante en la hoja técnica. Entonces, por ejemplo, nos puede decir la hoja técnica, el recubrimiento cura en 12 horas, pero sin embargo nos dice seco al tacto para que nosotros podamos toparlo en 2 horas. Entonces, no es lo mismo que esté seco al tacto que cuando un recubrimiento ya ha alcanzado el 100% de sus propiedades, ¿sí? Entonces, aquí nos indica si nuestro recubrimiento no ha curado correctamente, no durará el tiempo de vida planificado. Tenemos aquí varios ejemplos de recubrimientos aplicados, ¿no? Uno en partes de la parte eléctrica, generadores, transformadores. Tenemos estos tanques de almacenamiento de combustible atmosféricos. También aquí tenemos esta parte, ¿no? Que son, me parece, bombas, ¿sí? Entonces, eso, esta parte. Finalmente viene el control de calidad en un proyecto de recubrimientos. Entonces, la etapa final. Aquí nosotros vamos a hacer hincapié a los inspectores de recubrimientos, ¿sí? SCPC, por ejemplo, tiene lo que son los programas de certificación para los inspectores de recubrimientos protectores de SCPC PCI. Estos programas son reconocidos a nivel internacional. Entonces, consta de una semana de entrenamiento en los cuales los instructores te evalúan, incluso las pruebas se envían a Estados Unidos para después también que te evalúen y con eso te emiten una certificación, ¿sí? Para que demuestren tu experiencia o que tú estás calificado para realizar cierto tipo de ensayos o evaluaciones, ¿sí? Entonces nos dice, para todo proceso de recubrimientos industriales es necesario la presencia, es esencial la presencia de un inspector de recubrimientos entrenado y capacitado para el manejo de equipos y evaluación del recubrimiento. Como vimos antes, la importancia del inspector es crucial dentro de todas las etapas. Todo a fin de que el sistema que nosotros hemos elegido y en el cual nosotros estamos invirtiendo tenga un largo y un amplio tiempo de duración, ¿no? El inspector podrá controlar todas las etapas del proceso, verificando que la contratista no se desvíe de la especificación. De este modo, nuestra inversión en el mantenimiento del sistema nuevo tendrá un respaldo y garantizaremos nuestra duración. Entonces, otro de las cosas importantes, ¿no? del inspector de recubrimientos dentro de una obra es la generación de la documentación y el levantamiento de información, generaciones de los dosieres de calidad. ¿Por qué? Porque en caso de que en algún futuro el recubrimiento haya fallado, entonces nosotros tenemos un respaldo de todo el proceso que se siguió y de este modo podemos detectar fácilmente por qué se está produciendo este tipo de fallas, por ejemplo, en el sistema de recubrimientos. Nos dice, es preferible contar con inspectores independientes a la contratista para que el proceso de verificación sea transparente. Entonces, muchos de los casos es preferible que nosotros solicitemos de nuestras especificaciones de nuestros proyectos que los inspectores de recubrimientos sean de tercera parte, ¿no? Que no pertenezcan a la contratista, porque algunas veces, al pertenecer a la contratista, el inspector se encuentra atado, por ejemplo, a pagos, a que dame una mano, ayúdame poniendo algo más en el reporte de lo cual no está, y simplemente te condicionan, si tú no me ayudas, yo no te puedo pagar. Si es que yo no cobro, tú no cobras, por ejemplo, es el caso común que sufren muchos de los inspectores. Entonces, por esto es preferible que si nosotros tenemos la oportunidad, la posibilidad de contratar empresas de tercera parte, incluso para verificar lo que nuestros contratistas están haciendo, es importante, ¿no? Si nuestra contratista, por ejemplo, trae el inspector de recubrimientos por su parte para generar un control de calidad, nosotros como fiscalizadores, supervisores o clientes finales, también deberíamos por lo menos llamar a un inspector para un par de visitas y que verifique que el control de calidad que se está llevando sea el adecuado. Específicamente en Ecuador actualmente existen programas de entrenamiento para inspectores de recubrimientos, los cuales son reconocidos a nivel mundial, ¿sí? Este es el caso del programa de SCPC, de Coating Society, que es para certificar inspectores de recubrimientos PCI. Más adelante les voy a hablar un poco de SCPC para quienes no conozcan el tema.
Aquí tenemos los puntos principales que nos indica de qué será capaz un inspector de recubrimientos. Sí, entonces un inspector de recubrimientos debe ser capaz de reconocer sus funciones comunes, las responsabilidades y su rol en un proyecto de recubrimientos industriales. Esto es muy importante porque muchas de las veces al inspector de recubrimiento le quieren hacer, por ejemplo, supervisor del equipo de pintura, le quieren hacer que controle no sé, por ejemplo, el desempeño, le están preguntando que por qué no ha avanzado el equipo, quieren que esté a cargo del personal. Entonces, la función principal de un inspector de recubrimientos es el levantamiento de información y verificar que se cumpla la especificación del proyecto, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros como inspectores de recubrimientos conozcamos cuáles son nuestras responsabilidades y roles dentro de los proyectos. Tenemos reconocer el papel del fabricante de pinturas en un proyecto de recubrimientos. Entonces, esto es algo muy importante también que se debe tener en cuenta, ¿no? Debemos tener en claro cuál es el papel del fabricante. Si es que el fabricante quizás tendrá también que hacer inspecciones, si el fabricante solamente nos va a proveer la pintura, si el fabricante quizás es el encargado de desarrollar la especificación. Entonces, nosotros debemos tener claro y en cuenta como inspectores qué es lo que el fabricante debe hacer dentro del proyecto, ¿no? Describir la autoridad de un inspector de recubrimiento, saber cuáles son nuestras autoridades. Por ejemplo, nosotros no porque somos inspectores de recubrimientos podemos parar los trabajos, ¿sí? Entonces, muchos de los casos viene el inspector y te dice, para, que estás haciendo mal, pero eso no cae dentro de la autoridad que tiene, ¿no? Entonces, más bien es notificar a los inmediatos superiores. Explicar la importancia de una documentación completa. Tenemos que identificar las diferencias entre aseguramiento de calidad y control de calidad y las tareas comunes. Entonces, no es lo mismo el aseguramiento del QA que el control de calidad del QC, si son dos cosas diferentes. El control de calidad generalmente lo realiza el contratista y es la mayor parte de donde se generan los ensayos, la documentación del proceso de inspección, mientras que el aseguramiento de calidad es la verificación del control de calidad. Es decir, en el caso que les decía que si nosotros somos fiscalizadores, clientes finales o el supervisor final y requerimos verificar que el control de calidad del contratista se está haciendo bien, entonces esta es la parte del aseguramiento de calidad. Tenemos también que una de las funciones o para qué está entrenado un inspector de recubrimientos es describir el propósito y el contenido de una conferencia previa al trabajo o previa a la construcción. Este es un punto muy importante y de los principales puntos que se puede tomar en cuenta en un proceso de recubrimientos industriales. La conferencia previa a los trabajos, el kick-off meeting, ¿sí? Aquí es donde nosotros aclaramos todas las dudas que tengamos en la especificación. Por ejemplo, ¿qué grado de adherencia va a ser aceptable? ¿Cuál va a ser el grado de evaluación que vamos a hacer al momento que que evaluemos los espesores? ¿Qué tipo de defectos se pueden admitir? ¿Qué otros defectos no son admitibles? ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cosas, de temas, se debe tratar en la reunión previa al trabajo para después no tener conflictos entre la parte del contratista, el cliente final y muchas veces la firma de inspección independiente. Explicar la importancia de la ética del personal de inspección, también es importante la ética dentro de las funciones de todo profesional. Describir los métodos utilizados para evaluar el rendimiento del revestimiento antes de la instalación en la escala completa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces se pueden generar lo que son probetas o áreas pequeñas antes de que nosotros realicemos todo el proyecto completo para evitar pérdidas futuras. Por ejemplo, no había compatibilidad entre diferentes tipos de pintura y nosotros en vez de aplicar en todo el tanque, en toda la tubería, más bien hacemos una prueba primero en una parte específica, verifiquemos que todo esté correcto y ahí sí podemos empezar a aplicar todo. Describir los métodos utilizados para evaluar el rendimiento del revestimiento antes de la instalación en escala completa, ¿sí? Entonces aquí esto es importante para la selección de los métodos que se van a utilizar, tanto de preparación superficial como de aplicación de recubrimientos. Es importante que los inspectores conozcan esto. Describir los aspectos únicos de la realización de la inspección de recubrimientos en proyectos de mantenimiento o construcciones nuevas.
Describir cómo la inspección de recubrimientos puede prevenir fallas prematuras del sistema de recubrimientos, ¿sí? Hay muchos casos, por ejemplo, que en obras nosotros vemos, nos entrega el contratista, todo pintado, se ve brillosito, bonito, medimos espesores, está todo de acuerdo. La adherencia, también medimos la adherencia y aún así está ok, pero al mes empiezan a generarse ampollas, ¿sí? Entonces, a esto viene la parte de la inspección. ¿Por qué es importante realizar inspección en todo el procedimiento? Listar los potenciales riesgos de seguridad asociados con la inspección de recubrimientos, preparar un plan o procedimiento de inspección. Entonces, aquí también viene la parte de por qué se debe preparar un plan o procedimiento de inspección. No es lo mismo pintar unas vigas para un edificio que pintar un tanque que va a contener un químico extremadamente peligroso, o quizás pintar la rueda, el aro de un carro, ¿sí? Entonces, no todos los planes de inspección deberían ser generalizados. Más bien se va realizando en base a las necesidades que se tienen, ¿no? Y cómo va a funcionar las piezas que nosotros vamos a recubrir. Finalmente tenemos comparar los resultados de la inspección con lo requerido en las especificaciones. Entonces, con esto nosotros verificamos que se está cumpliendo todo lo que se ha requerido dentro de la especificación del proyecto. Algo importante y que me suelen preguntar muchas de las veces es ¿qué es primero, no? ¿La especificación o la hoja técnica del recubrimiento? Entonces, siempre va a mandar la especificación del proyecto, ¿sí? Ese es el documento principal con el cual nosotros nos debemos manejar. Y en caso de carencia de información de la especificación, el segundo documento que nosotros debemos tener a la mano es la hoja técnica del recubrimiento o de los recubrimientos que estemos utilizando. Dentro de los equipos comunes que nosotros tenemos para la parte de inspección, tenemos, por ejemplo, lo que son el control de condiciones ambientales, tenemos lo que es el control de perfil de anclaje y limpieza superficial, control de espesores en húmedo y seco, control de adherencia y control de discontinuidades o pruebas de Holiday, ¿sí? Estos son los 5 controles principales que se realiza en todo proceso de recubrimientos industriales. Por ejemplo, la parte de condiciones ambientales, nosotros evaluamos lo que es la humedad relativa. La mayoría de recubrimientos que se aplican requieren que la humedad relativa sea menor al 85%. También en la parte de condiciones ambientales se evalúa lo que son las temperaturas de rocío, las temperaturas del sustrato, ¿sí? También hay otro factor que se llama el delta T, que es la diferencia entre la temperatura de sustrato y la de rocío. Y esto también, la mayoría de recubrimientos nos dicen que debe ser mayor a 3. Entonces, con esto nosotros verificamos incluso la temperatura superficial de, de la plancha de acero, por ejemplo. Entonces, la pintura nos dice, no debe aplicarse pintura superado los 50 grados centígrados, por ejemplo, porque caso contrario se pueden generar ciertos tipos de defectos. Eso es referente a la parte de control de condiciones ambientales. En la parte de perfil de anclaje, como les había hablado, es una de las formas de promover la adherencia. Entonces, este perfil de anclaje varía mucho dependiendo los espesores y el tipo de pintura que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? También tenemos la limpieza superficial. Existen diversos grados de preparación de limpieza superficial. SCPC tiene varios grados, ¿no? Por ejemplo, es común escuchar el SCPC SP1, que es limpieza con solventes, SCPC SP2, limpieza manual, el SCPC SP3, que es una limpieza mecánica, ¿sí? Entonces, así sucesivamente, tiene diferentes grados de clasificación de limpieza superficial. Tenemos la parte de control de espesores en húmedo y en seco, ¿sí? Es importante. ¿Por qué es importante controlar espesores en húmedo? Porque de este modo nosotros evitamos problemas al momento que se cure, por ejemplo, sobre espesores o que el espesor esté muy bajo, ¿sí? O consumos excesivos incluso de recubrimiento. Entonces, con el control de espesores en húmedos, nosotros podemos pronosticar cuánto espesor en seco vamos a obtener al final, una vez que se haya curado el recubrimiento al 100%. Tenemos los controles de adherencia. Existen diversos métodos de control de adherencia. Por ejemplo, tenemos lo que es adherencia a la tracción y adherencia al corte. La adherencia a la tracción generalmente es evaluada con un pull-off, es un equipo que se llama pull-off. Y la adherencia al corte se puede evaluar según la normativa. Hay 3 métodos de evaluación, ¿sí? Hay un corte en X,
Hay otro también que es el corte en X, que se utiliza una cinta de adherencia, y un corte en cruz, que también se utiliza a través de una cinta de adherencia. Estos métodos evalúan la adherencia, por ejemplo, entre la pintura y el sustrato, o la adherencia entre los sustratos, si es que estamos utilizando sistemas de múltiples capas, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es control de discontinuidades o pruebas de Holiday. Entonces, con esto nosotros vamos a encontrar pinholes, burbujas de aire, cráteres, ojos de pez, muchos tipos de defectos. En la imagen derecha, por ejemplo, tenemos aquí, esta imagen son de equipos de Felsco, son equipos de muy buena calidad, los más utilizados en el mercado. Entonces tenemos, por ejemplo, la imagen de aquí. Entonces este es para medir lo que son sales, es un conductímetro. Entonces este equipo es chévere, es interesante porque son las ondas intercambiables. Entonces se van ajustando a la necesidad que nosotros requerimos. Tiene un cuerpo principal, sí, que es la parte superior, pero le podemos ajustar, por ejemplo, este cuerpo principal se puede hacer un termihigrómetro, que es el equipo de acá, simplemente cambiando la sonda. Lo podemos hacer un medidor de espesores, que es en la parte inferior, ¿sí? Entonces también podemos hacerle un medidor de perfil superficial. Aquí tenemos un ejemplo de pull-off, igual de la misma marca, que son los equipos de Felsco. Tenemos un detector de discontinuidades. Y aquí está un kit básico, ¿sí? Generalmente cómo vienen estos equipos. En lo que son equipos de inspección existen gran variedad de marcas, ¿no? Hay muchos tipos diferentes de equipos de inspección, por ejemplo, para evaluar lo que son durezas, para evaluar lo que son grados de curado, ¿sí? Me parece que tenemos una pregunta. Vamos a revisar. Dice, no se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Por favor, si es que alguien puede escribirme al chat. Me pusieron que no se escuchaban. ¿Sí? Sí, están con audio. Por favor, revíselen la conexión de internet. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que les explicaba, ¿no? Aquí tenemos una muestra de equipos. En este caso hemos citado los equipos de Felsco, que son los equipos más comunes que se utilizan en lo que es inspección de recubrimientos. En el punto 6 tenemos lo que son estándares aplicables, ¿sí? SSPC es el organismo que contiene la mayor cantidad de estándares para lo que es aplicación de recubrimientos, preparación superficial, adecuación de las áreas. Entonces aquí hemos citado, por ejemplo, 3 normas. La primera que es la SSPC SP3, que es la preparación con Power Tool Cleaning, que es a través de herramientas mecánicas, es decir, que son asistidas con energía, no puede ser energía eléctrica, neumática, hidráulica. También tenemos en la parte inferior el SSPC-SPCOM, los comentarios. Entonces, estos son comentarios para lo que es preparación superficial, ¿sí? Tenemos lo que es el SSPC-PA2, lo que es la norma más común utilizada para medición de espesores, en la cual nos indica cómo debemos realizar mediciones de espesores, dependiendo si son tuberías, planchas, estructura metálica. Tenemos también los estándares y las guías visuales. Estas guías visuales nos sirven para comparar, por ejemplo, existen 4 principales grados de oxidación, ¿sí? Grados A, B, C, D. Entonces, lo que hace esta guía nos dice, si tú tienes un grado de oxidación tipo A y vas a hacer un grado de preparación superficial con herramienta manual, te debe quedar de esta manera. Y te indica gráficamente. Por ejemplo, te dice, si tú tienes un grado de oxidación tipo B y vas a hacer un granadado tipo SCPC, SP6 comercial, te debe quedar algo similar a esta manera. Entonces, muchas personas están familiarizados con estos estándares visuales, pero hay que tener en cuenta que esto es una guía nomás, ¿no? Entonces, siempre prevalece la normativa ante el estándar visual. Dice, ¿nos ayudará con alguno? Ya. Nos ayudará, ya les respondo las preguntas al final, por favor, Cristian, ¿ya? Entonces, esto sí es una introducción que nosotros hemos deseado dar para que las personas que no estaban involucradas en lo que es recubrimientos industriales y en sí lo que conlleva un proyecto puedan tener un poco de conocimiento de qué se trata este tema, ¿no?
Los siguientes webinars que nosotros tenemos planificados, por ejemplo, son uso de equipos de inspección, análisis de FADA, manejos de proyectos, tipos de recubrimientos. Entonces, yo les invito a que nos sigan en las redes sociales, por ejemplo, como SCPC Ecuador Chapter, y los invitamos al resto de webinars, ¿no? Siempre van a estar llegándoles información importante. La función en sí del capítulo Ecuador es transmisión de conocimientos. Lo que nosotros buscamos es que en las industrias que han estado abandonadas por mucho tiempo en la parte de control de la pintura, empiecen a generarse este tipo de inspecciones y empiece a abrirse más la información para que se pueda trabajar de una mejor manera, ¿sí? Entonces vamos a iniciar la etapa de preguntas, por favor. Les voy a pedir que si es que tienen preguntas, las escriban textualmente y yo las puedo responder. Entonces voy a dar, son las 8:18, para que ustedes puedan escribir sus preguntas 5 minutos, por favor, y vamos a ir respondiéndolas una por una, ¿sí? Muchas gracias y entonces por chat envíenme las preguntas, vamos a leer la pregunta y vamos a dar la aclaración. Ok, vamos a iniciar con la sección de respuestas, sí. Bueno, primeramente, perdón por el apuro que tuvimos, justo estábamos con un poco de fadas técnicas. Es algo, es un programa nuevo que nosotros estamos lanzando, sí. Entonces, les pido disculpas por el inicio que tuvimos un poco de demora. No me presenté también. Mi nombre es Gabriel Herrera. Yo soy ingeniero mecánico, soy inspector de recubrimientos certificados por SCPC, como SCPC PCI nivel 3. Sí, también tengo una certificación con SCPC, que es para planificación y especificaciones en proyectos de recubrimientos industriales, que es el C2. Soy inspector de recubrimientos NEIS nivel 2 e inspector de materiales en varias técnicas. Entonces, básicamente yo me he desarrollado en diferentes industrias, he tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos de recubrimientos industriales. He estado en industrias oil and gas, en industrias navales, estructurales, sí, en la parte ya directamente con piezas mecánicas. Entonces, he tenido mucha suerte, experiencia con más de 15 tipos de recubrimientos diferentes métodos de preparación superficial. Entonces, estoy aquí para servirles, ¿sí? Si es que alguien, por favor, tiene alguna duda, algo que le haya pasado en campo, incluso si quisiera comentarnos y podemos darle la voz, me encantaría poder escucharlos. Nuevamente, espero haya sido de su agrado este primer webinar que nosotros estamos tratando de compartir la información con ustedes, ¿sí? Ok, vamos a ver, primero nos preguntan, ¿sí? Nos dice, vamos a ver si se escucha, bueno. A ver, Cristian Parraga nos dice, ¿nos ayudará con algún documento como guía? Ya, bueno, no hemos generado algún documento, pero yo puedo facilitarles, es más, a las personas que han colaborado con la asistencia, puedo hacer llegar las diapositivas. En todo caso, si es que ustedes desean compartir con más compañeros o con otras personas quizás interesadas, pueden verlo a través del canal de YouTube. Vamos a subir nosotros lo que es el webinar, ¿sí? Y en los futuros webinars, si es que ustedes no pudieron estar presentes o no pueden estar presentes en alguno de los webinars, yo los invito cordialmente a que revisen en la página de YouTube. Vamos a colgarlos todos. Marco Mera nos dice, ¿qué relación existe entre la certificación PCI y la certificación NES? Ok, Marco. Ambas certificaciones están basadas en un proceso en una norma, en una normativa ASTM, en la cual te indica los requerimientos y las funciones, más o menos, para que tengas una idea. En términos generales, te habla sobre todo un proceso de recubrimientos industriales, ¿sí? Entonces, estos programas ambos son basados en base a STM. Relación directa no existe, ¿sí? Ambos son entes diferentes. SCPC es el primer organismo que existe, que tiene más de 50 programas de entrenamiento. Es más grande que NACE. Sin embargo, en Latinoamérica, NACE ingresó primero, ¿sí? Entonces, SCPC está ingresando desde hace 2 años, 3 años van a ser,
en el cual está traduciendo todos sus estándares, todos sus textos, todos sus programas y guías. Entonces tiene cierta cantidad de beneficios pertenecer a SCPC, ¿sí? Ambos programas se complementan, no podría decir que el uno sea mejor que el otro, la verdad ambos se complementan. Como experiencia personal lo que les puedo decir es el de SCPC va directamente ya a lo que es inspección, es un poco más práctico que el otro. David nos dice, ¿cómo estás, Gabriel? El tema referente al wet blasting para utilizar el inhibidor, comentaste que tiene que ser compatible con la pintura, pero este tema no lo menciona. Por ejemplo, en Sigma debería consultar directamente con el proveedor. Sí, efectivamente, ¿no? En todos los procesos que nosotros utilizamos agua y que vamos a utilizar inhibidores, debemos primero preguntar antes incluso de comprar la pintura, la compatibilidad con nuestro proveedor. Y de ser posible, si nosotros le decimos, mira, vamos a utilizar este inhibidor, extendemos la carta técnica y ellos nos dicen, ok, no hay ningún problema, deberíamos pedir un documento de respaldo, ¿sí? Entonces, con esto nos sirve porque hay muchos casos que se pinta sobre inhibidores y la pintura se desprende. Por ejemplo, en el tanque utilizaron wet blasting, pintaron y ese momento se ve todo lindo, bien bonito, pero el otro día que llegan a aplicar la segunda capa, de repente todo el recubrimiento se está desprendiendo. Entonces, esto es por incompatibilidad entre inhibidor y pintura. Leo nos dice, ¿cuál es la protección anticorrosiva que se le aplica a un tanque de almacenamiento de crudo o derivados? Ya, generalmente los sistemas, el sistema más común utilizado al menos aquí en Ecuador es para la parte interna se utiliza epóxicos Novolaca, ¿sí? Y para la parte externa se utiliza un sistema tricapa que consta con un inorgánico de zinc, un epóxico y un poliuretano. Entonces, esos son los sistemas que comúnmente se utilizan para la parte de protección de tanques de crudo o derivados. David nos dice, según tu punto de vista y experiencia, ¿es mejor el chorro abrasivo húmedo y el seco? ¿Vale la pena hacer el cambio de sistema de seco a húmedo? Bueno, según mi experiencia, la verdad no vale la pena hacer este tipo de cambios, debido a que primero te toca estar dependiendo de agua, ¿sí? Entonces, primero vas a depender del agua. Segundo, que el agua no esté contaminada, entonces tiene que ser un agua limpia, que no tenga sales o otros contaminantes. Otro de los problemas que tenemos es la generación del óxido instantáneo, como lo mencionaba. Entonces, aquí te va a tocar usar inhibidores de corrosión. Entonces, la mayoría de pinturas, de casas de pinturas, no te recomiendan que se aplique sobre inhibidor de corrosión, ¿sí? Entonces, yo en experiencia personal, la verdad, no lo recomiendo mucho, ¿sí? No lo recomiendo porque aparte de la limpieza se genera lodo, después toca estar limpiando el lodo, muchas veces te toca utilizar un vacuum para succionar. Entonces, a mi experiencia, yo prefiero trabajar con lo que es chorro abrasivo seco. Lionel nos dice, para oleoductos y poliductos, ¿es el mismo procedimiento? Ya, Lionel, mira, hay diferentes tipos de aplicación en lo que son ductos y poliductos. Sí, generalmente también se utiliza el sistema tricapa que se utiliza en el exterior de los tanques, pero aquí también se suele utilizar una pintura que se llama el FBE, que son siglas de inglés, es Fusion Bonded Epoxy. Entonces son epóxicos que se fusionan, ¿no? Como dice el nombre, son de muy alto desempeño y tienen espesores muy gruesos, entonces también suelen estar recubiertos con FBE y cuando se va a enterrar las tuberías, los ductos, son enterrados, también se los coloca un recubrimiento sólido, que son capas de Polyken, por ejemplo. Es como una cinta scotch, una cinta masking que tú vas envolviendo el tubo. Entonces envuelves, una vez que se pintó, envuelves esto con la cinta Polyken y puedes enterrar tranquilamente. Ricardo nos dice, estimado, para sacar una certificación SCPC, ¿dónde encuentro más información? Claro, Ricardo, te comento. Bueno, el día de hoy justamente se cerraron los cupos para la certificación que hay ya del 17 al 22 de junio, pero te recomiendo que estés atento, por favor, si puedes seguir al capítulo Ecuador en Facebook o a nuestra empresa como Amazonía Industries. También, si deseas, después puedes mandarme por privado tu mail o teléfono de contacto por WhatsApp para hacerte llegar la información, ¿sí? La certificación SCPC, la verdad, es algo muy interesante. Es uno de los motivos por el cuales yo opté por sacar el nivel 3 con SCPC,
porque el grupo de trabajo y toda la gente que está con SCPC es súper interesante, es como una hermandad, la verdad. Yo les invito a participar, no necesariamente como certificarse, sino si ustedes desean, por ejemplo, formar parte del capítulo Ecuador, las personas que sean de Ecuador, si desean hacerse miembros, tienen muchísimos beneficios. Por ejemplo, hay webinars mensuales también que emite directamente SCPC, en los cuales también entregan certificados de asistencia, ¿sí? Existen descuentos a lo que son los programas de certificación, charlas, conferencias, forman parte del networking más grande de profesionales de recubrimientos industriales. Adicional que las certificaciones de SCPC son reconocidas por el IACET, que es un instituto, por ejemplo, que certifica programas de excelencia a nivel mundial. Entonces, estas son algunas de las ventajas que ustedes tienen al participar, ¿no? Que más que un grupo de profesionales que se cierran, ustedes hacen amigos. Somos un grupo de amigos trabajando por el desarrollo de este tema. Soel Hernández nos dice, Gabriel, ¿hay un programa de entrenamiento o formación que ustedes tengan disponibles aquí en Ecuador o tendrán planes para ellos? ¿Alguna certificación como comentaste? Sí, Soel, justo lo que mencionaba, la primera certificación que realizó SCPC fue el anterior año en el mes de diciembre. Sí, los primeros certificados fueron 9 inspectores. Para este junio del 17 al 22 también se volvió a abrir el programa y se tiene esperado que el mismo programa para inspectores de recubrimientos se lo abra casi por octubre, ¿sí? También nivel 1 y 2. Adicional de esto, el siguiente año se piensa traer aquí al país lo que son programas, por ejemplo, para el Marine Coatings, que son recubrimientos marinos, una certificación también para la parte marina, y también se está pensando en traer lo que son los programas para certificar sprayadores, o sea, pintores, y certificar granadadores. Entonces, esos son los 3 programas nuevos que esperamos traer el próximo año como SCPC al Ecuador y a Latinoamérica. Entonces, Soel, por favor, si tú deseas, me puedes enviar también tu número por WhatsApp y tu mail para hacerte llegar la información para que vayas ubicándote. En todo caso, también te podemos registrar como interesado y cuando se lancen los programas, te contactaremos. Marco Mera nos dice, hola Gabriel, normalmente en una estructura empernada, la parte donde se ajustan los pernos, se pierde el recubrimiento. ¿Qué se recomendaría hacer ahí? Ya, Marco, mira, en las buenas prácticas de pintura, generalmente no te recomiendan pintar lo que son esos agujeros, porque la mayoría de recubrimientos no tienen el coeficiente de fricción. Muchas de las veces estas juntas son diseñadas para que tengan elasticidad y movimiento. Entonces tú al aplicar ¿aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló, aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ay, perdón, se fue el audio. Sí. Eh, Marco, me decías, te decía que muchas de las veces no es recomendable pintar los agujeros de los pernos, ¿sí? Porque la mayoría de pinturas no tiene el coeficiente de fricción que suele requerirse. Algunas de las juntas están diseñadas para que exista movimiento, ¿sí? En la junta empernada. Entonces, tú al aplicar el recubrimiento, lo que estás generando es estática y no permites que se genere este desplazamiento. Entonces, si es que si es que ese es el caso, ¿no? Si estás utilizando algún recubrimiento que pueda ser apto para pintar pernos, o sea, lo que yo te recomendaría es más bien, bueno, no, hablando no del perno específicamente, una vez que esté colocado el perno, aplicar capas franjas, por ejemplo. La capa franja es una capa de recubrimiento que se aplica adicional, generalmente es con brocha, es una capa de refuerzo. Entonces, todo lo que son cordones de soldadura, lo que son filos, puntas, bordes, pernos, siempre antes de nosotros aplicar la pintura con la pistola, es recomendable que apliquemos con brocha. Entonces, con esto nos aseguramos de que esté cubierto o tratar de cubrir al máximo, ¿no? El perno. Otra opción también es utilizar pernos galvanizados, no utilizar pernos de acero al carbono, porque aquí viene algo muy importante que deben considerar los diseñadores y que no se está considerando en muchos de los casos. El efecto de la pila galvánica, lo que nosotros vimos, ¿no? Que un metal puede funcionar como ánodo y otro metal como cátodo. Entonces es un tema muy peligroso porque en ciertas estructuras algunas veces el que funciona como ánodo en el que se desgasta el metal es el perno. Entonces puede haber alguna falla, por ejemplo. ¿Sí?
Eso referente a los pernos. También recubrirlos, ¿no? Con, por ejemplo, inorgánicos de zinc, orgánicos de zinc, pero no necesariamente en la parte de ajuste, sino estoy hablando como que hacerle un capuchón más o menos, esa es la idea. Una vez que se ajustó el perno, ahí sí pintar, no antes de, no antes de que se coloque el perno. David nos dice, para realizar un SCPC SP10, eso es una limpieza de metal casi blanco para los que no le conocen, y eliminar aceite, grasas y sales no visibles, etcétera. Previo al granadado, siempre debemos lavar el material con diluyente o con detergente neutro, o esto sí se lo hace solo si dice la especificación. Ya, a ver, si nosotros estamos utilizando los estándares de SCPC, por ejemplo, en este caso David nos cita el estándar SCPC CP10, si nosotros podemos observar en el estándar, nos hace referencia siempre a que realicemos una limpieza SCPC SP1 con solventes. Es decir, es un tema obligatorio, David. Si nosotros vamos a utilizar o nuestra especificación se está basando en estándares SCPC, todos los estándares de preparación de SCPC hacen referencia al SP1, que es limpieza con solventes. Entonces, no necesariamente te debe decir la especificación hacer una limpieza con thinner o con algún tipo de solvente, detergente para eliminar sales y eso. Pero si ya te está citando el SP10, ya se entiende que debes utilizar eso, ¿sí? Soel nos dice, ya respondiste a la pregunta, amigo. Ya, Cristian nos está preguntando cómo nos agremiamos. Entonces, esa me parece ya es la pregunta final. Como les digo, no les invito a todas las personas que estén interesadas, pueden seguirnos en SCPC Ecuador Chapter, ¿sí? O contactarnos directamente también a nosotros. Les voy a entregar mi número de teléfono. Igual de si es que algún momento ustedes tienen dudas, inquietudes, incluso si es que desean, por ejemplo, les podemos hacer llegar un catálogo de equipos para que puedan conocer qué tipos de equipos de inspección hay. Quizás algún momento les interesa a ustedes, pueden escribirme al WhatsApp tranquilamente. Igual si tienen dudas en sus proyectos o alguna cosa que esté media rara y prefieren consultarla, siéntanse libres de escribirme. Parte de mi función en el capítulo Ecuador es tratar de brindar soporte a todas las personas dedicadas a este tema, ¿sí? Entonces, igual, Cristian, si deseas agremiarte, por favor, te pido que me contactes por WhatsApp y les voy a copiar mi número a las personas que deseen. Sí, como les digo, igual si es que ustedes desean que les envíe el catálogo de los equipos para que puedan ir conociendo qué funciones tienen estos equipos que hablamos de inspección, irse preparando un poco más para el siguiente webinar que ya vamos a ver netamente lo que son los equipos de inspección. Entonces me lo solicitan por WhatsApp y yo les envío con todo gusto. Ese es mi número. También les voy a juntar por si acaso mi mail en caso, muchas de las veces en las charlas que nosotros damos, nos hacemos amigos, ¿no? Contactos, entonces a veces me escriben, me preguntan casos especiales que están viviendo. Gabriel, mira, se me está desprendiendo esto, o qué me recomiendas tú, me puedes brindar soporte. Entonces a nosotros nos gusta compartir la información, ¿sí? Siéntanse libres de preguntar cualquier cosa que requieran. Y muchas gracias a todos por su presencia. Ha sido un gusto para mí contar con ustedes. Y por mi parte, eso es todo. Los agradezco mucho por su participación y espero contar con ustedes en los siguientes webinars que vamos a tener también participación de diferentes tipos de profesionales. Gracias con todos y una buena noche.